4 de febrero de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado El lucero eclipsado. Así llama el poeta y dramaturgo español Sebastián Francisco de Medrano, del siglo XVII, a San Juan Bautista, en una de sus obras basada en el texto evangélico de Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29, que nos ofrece la liturgia hoy. Al estilo de la época, que utilizaba títulos largos, que son casi como una síntesis de la obra, esta se llama El lucero eclipsado, historia trágica, espectáculo triste, muerte lastimosa del gran precursor de Cristo, San Juan Bautista. El autor introduce en el drama la figura alegórica de la verdad, que viene a ser el faro orientador de la historia. Juan Bautista muere por decir y proclamar la verdad, y a la vez da paso con su martirio a la verdad plena, que es el mismo Jesucristo. Ya antes, en el siglo XVI, el dramaturgo Vasco Díaz Tanco, nacido en Frenegal de la Sierra, en España, había elaborado el auto sacramental titulado De cuando Herodes mandó degollar a San Juan, distribuido en 3 actos. Primer acto, las severas amonestaciones de Juan el Bautista a Herodes por la situación irregular e inmoral que estaba viviendo, por su estado de amancebamiento con Herodías, la mujer de su hermano. Segundo acto, las escenas del banquete con que se festejaba el cumpleaños del rey, en el cual uno de los números principales era el baile de Salomé, la hija de Herodías. Y el tercer acto, el martirio de Juan el Bautista en la cárcel, cortándole la cabeza y presentándosela a Herodías. Los personajes de la obra están muy caracterizados porque se ajustan al perfil que presentan los evangelios. Por una parte, Herodes es el rey soberbio y cruel, transgresor de las leyes, un rey complaciente, entregado a los caprichos de Herodías. Por otra, Juan el Bautista, el profeta incómodo, el defensor de la justicia y la verdad, hasta llegar a su propia inmolación. Así lo presenta también San Beda el Venerable, porque su perseguidor, Herodes Antipas, le exigía callar la verdad y no denunciar ante el pueblo su inmoralidad. Y finalmente, Herodías, la mujer maquinadora, malvada y manipuladora, que se sirve de su hija Salomé como instrumento de su venganza. Aparecen los personajes secundarios que no tienen mayor relevancia, pero que en algunos momentos juegan un papel decisivo en la historia, como es el caso del consejero, del alguacil y especialmente del verdugo. La obra, aunque se desarrolla de acuerdo con el proceso histórico planteado en los evangelios, tiene momentos que son fruto de la creatividad del autor, como por ejemplo esas interpelaciones macabras que Herodías lanza, dirigiéndose a la cabeza ya cercenada de Juan el Bautista. O la escena final de la obra, cuando de pronto aparecen los discípulos Santiago y Andrés, dirigiéndose al auditorio para exhortar a los espectadores a venerar al valiente y honrado San Juan Bautista y para invitarlos a entonar el tradicional De Profundis en sus exequias. Los especialistas dicen que la obra maestra del pintor italiano Michelangelo Caravaggio, nacido en Milán en 1571, fue precisamente
la decapitación de San Juan Bautista, pintura terminada en 1608, apenas 2 años antes de su muerte. El escenario es la cárcel, donde había sido llevado como prisionero Juan Bautista, ubicada en la fortaleza de Maqueronte. En la ventana aparecen dos personajes silenciosos que pueden ser también prisioneros, observando el martirio de su compañero de reclusión. Los intérpretes dicen que es una manera que tiene Caravaggio de incluirnos a nosotros mismos en el drama que se está viviendo. Aparecen 4 personajes más en la obra: el verdugo, el encargado de la prisión, una mujer mayor que contemplaba aterrada lo que estaba sucediendo, y una mujer joven que sostiene la bandeja donde se va a colocar la cabeza del Bautista. San Beda el Venerable termina diciendo que este hombre tan grande llegó pues al término de su vida derramando su sangre después de una larga y penosa cautividad. Habiendo anunciado la buena nueva de la libertad, de una paz superior, fue arrojado en prisión por unos impíos. Fue encerrado en la lobreguez de un calabozo al que había venido a dar testimonio de la luz. En su propia sangre es bautizado el que tuvo el honroso encargo de bautizar al Redentor del mundo, de escuchar la voz del Padre dirigida a Cristo y ver descender sobre él la gracia del Espíritu Santo. Herodes Antipas, con el tiempo, fue desterrado por Calígula a la Galia y parece que murió en Hispania. Herodías sufrió de un desorden de personalidad y al final murió de una terrible gangrena. De Salomé, en una tradición recogida por Nicóforo Calisto, se dice que murió en un viaje, cuando en un invierno los témpanos de un río la decapitaron. Una pregunta para compartir en familia. De Juan Bautista, al conocerlo un poco mejor, ¿qué cualidades admiras más? Unámonos a esta oración a María, anunciadora del Mesías. María, Madre, en la visita que tú hiciste a tu prima Isabel, la presencia de Jesús en tu vientre llenó de gozo a Juan, que estaba próximo a nacer. En los designios del Padre, Juan venía a preparar el camino del Señor. Él fue la voz que pregonaba en el desierto la conversión. Fue el precursor que bautizó a Jesús en el Jordán. Y fue también quien lo señaló como el Mesías cuando dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Danos, Madre del amor supremo, la fortaleza para anunciar siempre la verdad, como lo hizo Juan Bautista, y la humildad para decir, hablando de tu Hijo amado, que Él crezca y que yo disminuya. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.